es re importante, ¿ya? Después del interludio ya vamos a empezar a tener los talleres de la asignatura, ahí sí también va a cambiar la intensidad del curso y obviamente los vamos a ir apoyando en cada una de las etapas de la elaboración del proyecto, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de los estudios de mercado, ya vamos avanzando un poquito más en detalles técnicos de la elaboración de los proyectos, con la idea de que ya en el próximo taller podamos ver algunos elementos más aterrizados para empezar a trabajar la idea, ¿ya? La idea de la clase de hoy es presentarles lo que es un estudio de mercado, qué variables hay que revisar en un estudio de mercado para ver efectivamente si el proyecto tiene buenas posibilidades de llevarse a cabo. Estudiando los distintos agentes que influencian la factibilidad de una idea, ¿ya? O la oportunidad de un negocio. ¿Ya? Eso es re importante porque ustedes van a tener que desarrollar un proyecto y obviamente tienen que tener en cuenta todas estas variables para al momento de desarrollarlo. De las clases anteriores le ha quedado alguna duda, consulta, yo ya les colgué el material en YouTube y en archivos de Teams para que puedan revisarlo. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Está todo claro? Sí, profe, no hay ninguna duda. Ya. Acuérdense que me pueden preguntar, la idea es que vayamos avanzando bien ordenaditos y obviamente si ustedes tienen una duda puedo extenderme en los ejemplos, en las ideas que vayamos desarrollando en la clase de hoy. Ya. Voy a compartir la pantalla. Número 1. Ya. La idea de la clase de hoy, como les comentamos o les comenté, es hablar de el estudio de mercado, que es algo súper importante, ¿ya? En las clases sucesivas ya vamos a empezar a ver los costos y cómo ir estructurando un flujo de caja, haciendo los análisis estratégicos. Vamos a ver hartas temáticas en las clases sucesivas y la idea es que las puedan ir tomando y las vamos a tratar de ir implementando inmediatamente en los talleres. Ya. Ya. ¿Qué es el estudio de mercado? Este es el objetivo de esta diapositiva. Y el objetivo de un estudio de mercado es estudiar la posibilidad de colocar un proyecto en el mercado, ¿no es cierto? Uno tiene la idea, ¿no es cierto?, por una idea de negocio, ¿no es cierto?, que puede basarse en la solución de un problema dentro de una empresa o en brindar un producto o un servicio a la sociedad, ¿no es verdad? Pero obviamente nosotros tenemos que ver la posibilidad cierta de que esa idea se pueda desarrollar. Entonces, el estudio del mercado nos entrega las herramientas para evaluar la factibilidad de elaboración del proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos querer elaborar jabones, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que ver si los mercados de los proveedores, de la competencia, de los distribuidores que podemos proyectar para nuestro proyecto, nos permiten desarrollar esta idea, ¿no es cierto? Puede ser que no tengamos proveedores para desarrollar la idea, lo cual hace que la factibilidad de esta no sea tal. Entonces, obviamente tenemos que revisar todos los aspectos que permitan estudiar la factibilidad del negocio. Entonces, el objetivo es desarrollar qué herramientas y qué análisis tenemos que hacer para ver si la idea de negocio se puede realizar, ¿ya? Principalmente, acá hay algunos puntos re importantes que los vamos a ahondar en las diapositivas posteriores, que hablan de los canales de comercialización. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Los canales de comercialización son las maneras en que yo voy a vender el producto, ¿no es cierto? Yo lo puedo vender al mayoreo, ¿no es cierto?, en distribuidores mayoristas, en distribuidores minoristas, además, puedo venderlo de manera online y en distintos formatos. Entonces, cada una de esas particularidades para vender el producto tiene una implicancia directa sobre la factibilidad del negocio.
¿ya? Muchas veces cuando uno trabaja con proveedores bien grandes, estos proveedores bien grandes no pagan al contado, sino que se demoran 2 o 3 meses en pagar. Entonces, obviamente, las condiciones de pago de los canales de distribución son, o sea, los canales de comercialización son súper relevantes, ¿ya? ¿Por qué es tan relevante? No es lo mismo que te paguen a 3 meses que al contado, ¿no es cierto? Yo tengo que prever que esos flujos de dinero van a estar desfasados en mi proyecto y obviamente eso lo tengo que considerar en la evaluación o lo tengo que explicitar al menos, ¿no es cierto? Para tratar de negociar esa posibilidad cierta dentro de mi proyecto. Dentro de la industria química, de hecho, se trabaja harto con desfases de pago, ¿ya? En una de las plantas que yo tuve la suerte de trabajar, llegaban insumos de todas las partes del mundo y obviamente la parte de adquisiciones de la empresa era re importante porque negociaba las condiciones de los productos, las condiciones de pago de las mismas y obviamente esas empresas que trabajaban con la empresa que trabajé yo, tenían que considerar esos desfases en los pagos que se realizaban, ¿no es cierto?, para la factibilidad de sus propios negocios, ¿cierto? Entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta nosotros. Por otro lado, la empresa tomaba estos insumos y los transformaba en otro insumo para otra industria. Y obviamente esas otras industrias, que normalmente eran industrias de alimentos, le pagaban a esta empresa con otros ciertos desfases. Entonces, obviamente, para poder evaluar la idea de negocios tengo que tener una idea acabada de los canales de comercialización y las condiciones de pago que genera cada uno, ¿ya? Eso es re importante. Ya vamos a andar un poquito más y vamos a poner algunos ejemplos específicos de las implicancias de esto más adelante. Obviamente tengo una de las cosas más importantes y la que se gasta más dinero y tiempo es determinar la magnitud de la demanda y su composición, ¿no es cierto? Nosotros para la industria química es relativamente fácil ver la magnitud de la demanda porque podemos ver, por ejemplo, lo que se produce y podemos tratar de competir con algunos de los proveedores de insumos para las distintas industrias, ¿no es cierto? Entonces podemos determinar la magnitud de la demanda de producto en base a distintos parámetros que vamos a ir revisando de a poquito, ¿ya? Y obviamente su composición. Cuando se manda un producto al mercado, obviamente tengo que saber qué tan demandado está ese producto y qué características tiene esa demanda. Como vamos a ver más adelante, esa demanda puede estar saturada o puede estar saturada parcialmente, ¿no es cierto? Si yo hago publicidad por incentivar el consumo de algún producto, como pasa comúnmente en el país, ¿no es cierto? Si uno ve tele todo el día, se va a dar cuenta que le están haciendo publicidad y eso es probablemente para incentivar el consumo, ¿ya? Y obviamente eso uno lo tiene que tener claro dentro de los flujos de dinero porque tiene que saber la composición del mercado para tratar de satisfacer esa necesidad. Y obviamente vinculado a la composición de la demanda, tenemos que tener una idea acabada de los consumidores. ¿Quiénes son nuestros consumidores? ¿No es cierto? Hay un buen ejemplo de esto. Por ejemplo, la ropa de niños, ¿no es cierto? Uno puede pensar que el consumidor de la ropa de niños es el niño, pero en realidad el niño no compra la ropa, sino que la compran los papás, o el abuelo, o quien está a cargo del niño, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno tiene que saber muy bien la composición y las características que tiene el consumidor, ¿no es cierto? Y obviamente la ubicación es súper relevante. Por ejemplo, si quisiéramos eh, ubicar un puerto en un lugar donde no hay un puerto, ¿no es cierto? Y obviamente hay un costo de distribución para llevar las materias primas a los distintos puertos para exportarlas. Y ahí obviamente voy a generar una oportunidad porque va a quedar mucho más cerca el puerto que yo voy a ubicar y van a poder las personas que están cerca de ahí exportar sus productos al extranjero porque por temas de cercanía van a disminuir el coste de flete y la oportunidad de negocio ahí va a estar que yo voy a poder cobrar un poquito más respecto a los otros puertos y eso da una ventaja comparativa. Obviamente todos esos detalles son súper relevantes para poder tomar poder desarrollar una idea de negocio. Entonces, obviamente, tenemos que tener en cuenta los consumidores, ¿no es cierto? ¿Dónde están los consumidores de lo que yo voy a construir para tenerlo en cuenta? Y lo más importante
del estudio de mercado es que todas estas variables que yo le estoy conversando, yo tengo que asociarlas con costos o con beneficios, ¿ya? Lo importante de eso es poder ordenar toda esta información para poder fabricar lo que se denomina el flujo de caja, ¿ya? Y el flujo de caja nos va a permitir, proyectando costos y beneficios de nuestro proyecto, saber efectivamente si es conveniente realizarlo o no. Entonces es muy importante el estudio de mercado para poder ordenar y tener información futura del proyecto que vamos a desarrollar, y para eso son muy importantes algunas herramientas que vamos a ver en el primer taller de proyección de mercado, algunas muy sencillas, obviamente, y las van a tener que ir aplicando dependiendo del producto que ustedes quieran desarrollar. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Ninguna, profe. Ya. Ya. Para poder hacer el estudio de mercado, tengo que ver los mercados que están relacionados a mi proyecto, ¿ya? Y para esto este flujograma intenta ver cómo están relacionados los distintos mercados con el proyecto que yo voy a desarrollar, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener mi proyecto, ¿no es cierto? Este proyecto va a tener proveedores, ¿no es cierto? Y eso va a ser un mercado de proveedores, ¿no es cierto? Donde yo voy a tener los insumos directos exactamente como yo los quiero, o puedo tener insumos sustitutos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy fabricando plástico, ¿no es cierto? Puedo comprar o envases plásticos, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que me pueden vender la resina virgen desde un proveedor, ¿no es cierto? O yo puedo comprar los gases de síntesis y armar una planta de plástico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo tengo que evaluar ambas opciones si quiero hacer envases plásticos, ¿no es cierto? Y eso, obviamente, lo tengo que evaluar en base a las capacidades técnicas que tengo. Si no soy capaz de operar una planta de síntesis, mejor me dedico al inyectado de plástico simplemente. Entonces tengo que evaluar todo el mercado de proveedores y las oportunidades que esto me generan. Una de esas, yo puedo convertirme en un intermediario y comprarle a un competidor los envases plásticos, y en base a una ventaja comparativa, convertir este competidor en un proveedor de materias primas para mi negocio, dependiendo de las características que yo quiera desarrollar. Entonces, muy importante, al momento de hacer un estudio de mercado, estudiar todos los proveedores de las materias primas. También tengo que evaluar si esos proveedores de materias primas van a ser capaces de entregarme a mí los productos. Ya pueden ellos tener una ventaja comparativa, por ejemplo, dependiendo de los tratados de libre comercio del país, puedes preferir exportar las materias primas. Ya en una de las plantas que yo trabajé, donde se hacía manteca de panificación, uno de los proveedores más grandes del país de manteca de panificación, o sea, de grasa animal, era Super Cerdo, ¿ya? Que obviamente uno de los mayores productores de carne de cerdo a nivel mundial, ¿ya? Este proveedor, o sea, esta empresa tenía muchos problemas con las materias primas para poder funcionar. ¿Por qué? Porque el precio del cerdo había subido a nivel mundial y había ventajas comparativas para exportar esta grasa de cerdo. En un momento era un desperdicio, y en algún momento los mexicanos y los chinos empezaron a consumir mucha grasa de cerdo. Entonces el super cerdo, este subproducto que lo vendía a precio huevo, ya no lo vendía a precio huevo, sino que ya a un precio significativo, y se prefería exportar. Y normalmente uno tenía que ir a negociar las mermas de estas exportaciones. Entonces la ventaja comparativa del negocio se fue mermada por cambios en las políticas, en los precios de mercado internacional del insumo que yo tenía considerado para mi empresa. Entonces, obviamente, hacer un estudio acabado de los proveedores es súper importante, sobre todo para nosotros como ingenieros químicos, que podemos trabajar con distintas industrias y podemos desarrollar una empresa o estar a cargo de la cadena de distribución, el supply chain. Y obviamente tengo que evaluar y poder hacer buenos contratos para asegurar las materias primas, para asegurar la continuidad del negocio. Por otro lado, asociado a nuestro proyecto, voy a tener competidores, ¿no es cierto? Y obviamente esos competidores, al momento de evaluar un proyecto, tengo que ver en qué condiciones están, ¿no es cierto? Y qué competidores futuros pueden surgir, ¿no es cierto? Yo, poniendo el ejemplo de la empresa que yo trabajé, ¿no es cierto? Hacemos grasa de panificación y se estaban exportando a México y China, ¿no es cierto?
Y México y China pueden tener ventajas comparativas respecto a la fabricación del mismo producto que yo tenía. Y obviamente, si me pongo a mirar para afuera, puede ser que empiece a importar la misma grasa y la procesen en otro lado. Entonces, obviamente, puedo empezar a ver la entrada de nuevos competidores al mercado, ¿no es cierto? Por otro lado, al momento de evaluar el negocio, ¿no es cierto? Tengo que ver en qué estado está el mercado, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer esta misma empresa de grasa de panificación y me pongo a ver el mercado, puedo ver que los competidores están bajando su producción de manteca y obviamente eso habla de que hay un problema dentro de la empresa y obviamente empezar a ver los competidores me puede hacer que yo deserte de la idea de negocio por esta baja de la, de la, de la oferta del producto que yo busco elaborar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante empezar a mirar la competencia, ¿no es cierto? Y la competencia futura, porque fíjense que estos proyectos uno proyecta, como dice la palabra, y obviamente al proyectar tengo que ver qué va a pasar en un futuro. Hay una muy buena analogía en uno de los libros que estoy leyendo para el curso, que habla del mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo vivo en Macul y en Macul hay un auge inmobiliario, ¿no es cierto? Yo llego y se escucha ruido probablemente de fondo de construcciones al lado del departamento donde estoy viviendo, ¿ya? Y obviamente uno puede pensar, chuta, está subiendo la plusvalía de todos los departamentos en Macul, ¿no es cierto? Y yo voy a decir, ya tengo harta plata, me gané algún premio, un quino, un loto y voy a invertir y voy a hacer un edificio. Pero a tratar de invertir en un edificio aquí en Macul, puede ser que yo vaya a la municipalidad y vea los permisos municipales de edificación, ¿no es cierto? Y hayan 100 permisos de edificación. Y yo digo, chuta, voy a tener una competencia súper intensa cuando yo intente vender los proyectos. Entonces, obviamente, tengo que evaluar siempre la situación futura de los competidores que voy a tener para mi idea de negocio para desechar la idea en una etapa inicial antes de que yo gaste las lucas, ¿ya? Respecto a esto mismo, fíjense que ya hablamos de los proveedores, estamos hablando de los competidores que se pueden desarrollar en la empresa, en la idea de negocio, y podemos evaluar, tenemos que evaluar el mercado de distribución, ¿cierto? Puede ser una buena idea que yo me haga cargo de la distribución, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando de esta misma manteca, esta manteca requiere refrigeración, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ya, yo mismo me voy a hacer cargo de la distribución, ¿ya? Pero en una de esas yo tengo que invertir un dinero que no soy capaz de generar dentro de la idea de negocio, esto involucra pedir un crédito, que puede ser que las tasas de interés se hagan poco rentable la idea. Entonces tengo que ver la distribución, ¿no es cierto? Y al momento de ver la distribución veo que estoy en una zona donde, por ejemplo, en una zona costera, pongamos un ejemplo, donde hay una pesca industrial intensiva y todos los frigoríficos del sector están saturados y todos los contratos de distribución están amarrados con estas empresas pesqueras. Entonces yo tampoco voy a tener posibilidades de distribuir el producto que yo quiero. Entonces si yo armo la planta y empiezo a producir y no voy a tener cadena de distribución, la idea de negocio no es rentable. ¿Ya? Obviamente también tengo que ver los contratos y la proyección del mercado de distribución, ¿cierto? Si el mercado de distribución está teniendo, por ejemplo, problemas con el abastecimiento de vehículos, como estamos teniendo actualmente en el país, donde hay problemas de abastecimiento de vehículos, de repuestos, ¿ya? Hay... Deme un segundito.
Ya, disculpen, chicos, por interrumpir, que me llamó mi papá. Yo tengo a mi mamá un poco enferma y me llamó básicamente que tenía que ir a ver. Y si, disculpen por interrumpirlo. Normalmente tengo el celular en silencio y solo dejo que me entren las llamadas de gente que de verdad me puede ser algo urgente. Y si no era tan urgente, pero lo decidí atender. ¿Ya? Ya, siguiendo el análisis de los distintos mercados que están involucrados en mi proyecto, estamos hablando del mercado de distribución, ¿no es cierto? Estamos hablando que en el país habían problemas con la entrada de vehículos nuevos al mercado y con los repuestos. Entonces, obviamente, si yo busco y veo que esta pandemia va a durar, no sé, 6 años, puede ser, ¿ya? Y obviamente nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener problemas con la entrada de vehículos. El mercado de distribución probablemente se va a ver afectado, mermado, y no va a poder crecer, y puede ser una limitante para todos los mercados anteriores, ¿no es cierto? Porque el proveedor también tuvo que mirar el mercado de distribución, los competidores también tuvieron que ver el mercado de distribución y yo también tengo que ver el mercado de distribución. Entonces, obviamente, fíjense que la pandemia tiene un efecto rebote sobre todas las empresas. ¿Por qué? Porque el mercado de distribución también se vio afectado. O sea, no tenemos ni vehículos ni repuestos. Entonces, obviamente, no podemos crecer al mismo ritmo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tenemos que evaluar el mercado de distribución, ver en qué condiciones está, qué otros mercados está captando este mercado de distribución para ver si va a ser capaz de absorber la distribución del producto que yo quiero tener. Y finalmente el consumidor, ¿no es cierto? Y el consumidor, ya hemos hablado un poco del consumidor, tenemos que tener una idea acabada de cómo se va a comportar el consumidor respecto al producto que yo quiero, ¿no es cierto? Normalmente, si nosotros en nuestro proyecto que ustedes van a desarrollar quieren fabricar un insumo para alguna industria química, tienen que ver la posibilidad cierta de que ese insumo se pueda vender, ¿no es cierto? Pueden tener una idea estimada, pero puede ser que, no sé, alguno de los proyectos que he visto en mi vida en este ramo, cuando yo estaba estudiando, era, por ejemplo, hacer enzimas para detergentes, ¿ya? Uno puede pensar, llego y hay una gran variedad de industria de detergentes, ¿no es cierto? Llego y les ofrezco esta enzima, ¿no es cierto? Puede ser que a la empresa les guste mi producto, pero hayan hecho un contrato a 10 años con algún proveedor extranjero. Entonces no tengo ninguna opción de venderles ese producto, a menos que hayan aumentos de demanda de este producto, ¿no es cierto? Que eso pasa comúnmente. Hay muchas industrias que provee la sobredemanda de productos, ¿ya? Sobre todo en la industria de los detergentes, de repente tienen un aumento abrupto de la demanda de productos y obviamente ya tienen asegurado gran parte de su producción, pero necesitan aumentar este delta de demanda adicional con proveedores nacionales y ahí obviamente estos van a tener una ventaja comparativa para satisfacer esa demanda, ¿ya? Obviamente tenemos que evaluar el consumidor y en qué condiciones está consumiendo, ya sobre todo para la industria química donde se trabajan con hartos contratos, ¿no es cierto? Y tengo que ver cómo está proyectada la demanda y en una de esas, conversando con las mismas empresas, puede haber una brecha de demanda del producto de la cual yo puedo aprovecharme para vender y hacer un contrato con esta empresa y de manera de hacer factible mi negocio. Entonces, fíjense que la evaluación, el estudio del mercado es súper importante y obviamente tenemos que mirar hartos mercados que muchas veces están bien escondidos dentro del proyecto. Y cada uno de estos puede generarme alguna oportunidad de negocios, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, la industria de automotriz es un buen ejemplo de aprovecharse de alguna ventaja comparativa, como vamos a ver, en algo que no es directamente relacionado con los autos, ¿ya? Ya, los mercados de los proveedores, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poquito del contexto de cada uno de estos mercados. Ahora vamos a ir hablando en detalle de cada uno de ellos, de sus características y de las cosas que tenemos que fijarnos. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar acá? Ninguna, profe. No, ya.
mercados de proveedores, ¿no es cierto? Que es verdad importante. Cada uno de estos mercados es muy importante, pero los proveedores es fundamental. Como les comenté, hay que ver alternativas de obtención de materias primas o sustitutos de las mismas, ¿no es cierto? Tengo que primero ver las materias primas directas y las indirectas también para ver cómo puedo asegurarme los insumos para mi idea de negocio, ¿no es cierto? Lo otro que les conversé también, que son los costos y condiciones de compra, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto?, que el proveedor me dé crédito, ¿no es cierto?, que yo pueda pagarles a 6 meses, por ejemplo. Y eso puede hacer rentable mi negocio. Entonces, súper importante es ver los costos y condiciones de compra, ¿no es cierto? Esos costos y condiciones de compra pueden hacer conveniente el negocio y obviamente esos proveedores pueden hacer que, dependiendo de cómo se negocie y cómo se compre, pueden hacer conveniente o no el negocio, ¿no es cierto? Sustituto y durabilidad de los insumos. Por ejemplo, volviendo a la industria de los plásticos, ¿no es cierto? Que otra de los lugares donde estuve vinculado en mi vida laboral, hay varias maneras de tener insumos para la industria del plástico, ¿no es cierto? Estamos hablando de los gases de síntesis, ¿no es cierto? Muchas de las empresas productoras de plástico, que están normalmente en Concepción, están vinculadas a las refinerías, ¿ya? Y esto es bien bonito, alguna vez ojalá puedan ir a Concepción al parque industrial que está en Talcahuano, ¿ya? Están las refinerías de NAP, ¿ya? Las refinerías de NAP agarran el petróleo, lo meten a las torres de destilación, hacen el fraccionamiento del petróleo y al final de la torre salen los gases de síntesis, ¿ya? Y al lado de la industria hay una industria de plástico, ¿ya? Y esta industria de plástico agarra el gas de síntesis y lo transforma en plástico. Fíjense que la manera en que están vinculados ambos negocios, probablemente la industria del plástico llegó después y está aprovechando este gas de síntesis que es un desecho de una industria y lo va metiendo en línea inmediatamente al proceso y ¿cómo se cobra? Un flujómetro entre ambas plantas, ¿ya? Y se veía como las plantas estaban todas vinculadas, había un lugar donde se recibían los insumos y finalmente se aprovechan cada uno de ellos para la elaboración de distintos productos, ¿no es cierto? Obviamente, esta industria del plástico también podría haber puesto otra industria vinculada al mismo plástico que ella fabricaba y obviamente podría haberse puesto a producir envases plásticos, etcétera, ¿ya? Pero esta industria de los envases plásticos es súper particular, ¿ya? Requiere de hartos proveedores distintos, de colorantes, de repuestos, de aditivos, entonces súper compleja. Entonces normalmente esa complejidad no es capaz de absorberla dentro de una misma industria porque no es capaz de diferenciarse para producir los distintos productos y normalmente esta ventaja comparativa la aprovechan empresas más pequeñas que se surten de estos insumos que produce esta industria más grande. Entonces, obviamente tengo que evaluar los sustitutos y la durabilidad. La misma empresa que produce envases plásticos puede comprarle los insumos a la empresa nacional que produce el plástico en Talcahuano, que es Oxiquim, o importarlos desde China, que también es una buena alternativa, o desde Brasil, que es un buen proveedor de plásticos, ¿ya? Porque tiene una industria petroquímica bien importante. Petrobras, una industria petroquímica bien importante dentro de las más grandes del mundo, ¿ya? También es importante las necesidades de infraestructura y bodegaje asociadas al proyecto, ¿no es cierto? Volviendo a la empresa a la que trabajé yo de grasas de panificación. Imagínense que de repente se le cayó un contrato o hubo un problema con el container que debía exportarse a México el insumo de grasa, ¿no es cierto? Que tenía que llegar al extranjero. Y obviamente yo como industria nacional me aprovecho de las mermas, ¿no es cierto? Y se produjo una merma enorme, probablemente de toda la producción de AgroSuper. Entonces, yo al intentar aprovechar esas mermas, esos problemas de distribución que va a tener obviamente AgroSuper, yo voy a tener una necesidad de bodegaje donde guardo esta cantidad enorme de grasa que se produjo de una sola vez que la voy a estar procesando 3 meses. Entonces la idea de negocio tiene que estar súper vinculada a la disponibilidad de materia prima y la manera en que está disponible. ¿Por qué? Porque si no tengo la bodega y las bodegas me salen muy caras,
probablemente la idea de negocio no sea conveniente. El costo de bodegaje es súper caro dependiendo de las características del bodegaje, sobre todo si se requiere temperatura baja. ¿Ya? Entonces, obviamente, ver el mercado del proveedor y la manera en que éste vende es súper importante para evaluar la factibilidad del negocio. Respecto a esto mismo, oportunidades y demora en la recepción del producto también pueden ser problemáticos dependiendo de las características que tiene el producto. ¿Ya? Entonces es relevante ir evaluando todos estos aspectos. Disponibilidad de insumos, que es lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Dependiendo de las ventajas comparativas que tiene el mercado de proveedores, puede ser muy difícil tener disponibilidad de insumos, y la manera en que esté disponible puede ser que no sea rentable el negocio, ¿no es cierto? Y eso es súper relevante. Normalmente uno trata de tener bodegas chiquititas y que satisfagan una semana de producción. Pero si llegan y me dan el producto para todo un año, voy a necesitar una bodega enorme y un espacio muerto que va a estar muerto mucho tiempo. Entonces es relevante ir viendo la disponibilidad de los insumos para evaluar la conveniencia del negocio. Y obviamente la seguridad de la recepción que van a tener estos insumos también es relevante, ¿no es verdad? Por ejemplo, como este era un producto alimenticio, era necesario mantenerlo en cadena de frío, y obviamente si yo me demoraba mucho en guardar el producto, yo tenía problemas con su descomposición y obviamente ya no lo podía utilizar. Entonces es relevante evaluar todos estos aspectos para ver la conveniencia o no del negocio. Además, por ejemplo, en la industria de aceite que trabajé yo, también de repente llegaban 4 camiones, y nosotros teníamos un espacio limitado para guardar materia prima para procesar esos aceites. Entonces, muchas veces teníamos los camiones parados, ¿no es cierto? Y muchas veces teníamos todos los estanques llenos y no sabíamos cómo procesar. Teníamos un puro insumo que no había llegado, desocupamos todos los camiones, y como había un problema con la llegada de los camiones que nosotros necesitamos, teníamos que descargarlo, teníamos los tanques llenos y teníamos que ir procesando muy lentamente producto de la disponibilidad de insumos y la seguridad con la recepción de los mismos, ¿no es cierto? No es seguro que lleguen de esta manera desordenada, distinto a lo que yo planifiqué, que va a tener una repercusión sobre la manera en que produce la industria. Entonces, evaluar todos estos aspectos es súper relevante para evaluar la conveniencia del negocio. Entonces, el mercado del proveedor es muy importante. Cada uno de estos mercados es muy importante y puede hacer que la idea de negocio no sea conveniente. Entonces, es importante evaluar estos aspectos y ver si estos aspectos permiten hacer que el flujo de caja proyecte resultados positivos. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿No? Ya. Tengo que ver los mercados competidores, ¿no es cierto? Y para eso es importante, aquí un buen ejemplo, Coca-Cola y Pepsi siempre han sido competidores, ¿no es cierto? Se han tratado guante blanco y guante negro, ¿no es cierto? De hecho, hay buenos ejemplos de que han sido competidores y son predominantes en algunos mercados un producto y en algunos mercados otro producto. Acá en Chile es preponderante la Coca-Cola, en Estados Unidos la Pepsi. Y así se van distribuyendo los mercados dependiendo de los gustos culturales que tienen los consumidores, ¿ya? Respecto a los competidores, cuando yo quiero producir un producto, ¿no es cierto? Esto todo, fíjense que esto de acá, todo esto va a tener repercusiones sobre los costos de las materias primas, ¿ya? Y acá también, al evaluar los competidores, voy a evaluar sus precios y las utilidades que yo puedo tener del negocio, ¿ya? Entonces, para evaluar el mercado de los competidores, tengo que ver los precios a los que se venden y las condiciones de venta, ¿ya? Es re importante evaluar eso, ¿ya? Por ejemplo, muchos en los supermercados, no sé si saben cómo trabajan los supermercados, pero los supermercados trabajan con contratos de ventas, ¿no es cierto? Si yo pago por el espacio dentro del supermercado y el supermercado se preocupa de vender ese espacio y pasarme el dinero producto de la venta de mis productos, ¿no es cierto? Y eso involucra una condición de venta, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, si yo llego y vendo directamente mis productos a los almaceneros probablemente me paguen a 30 días y el supermercado se demora en 60 días en pagarme. Entonces, esas condiciones de venta distintas de los distintos canales de distribución
van a hacer que se distribuyan las utilidades de distinta manera y pueden hacer que el negocio sea o no conveniente. Es muy importante conocer cómo funciona el mercado y los competidores y con qué condiciones de venta tienen, ¿no es cierto? Vinculado a esto mismo, ¿no es cierto? Son plazos y costos de crédito ofrecidos, ¿no es cierto? Muchas veces los competidores al vender sus productos dan condiciones, dan créditos, ¿no es cierto? Un buen ejemplo de los créditos entre competidores en la industria automovilística, ¿no es cierto? No sé si saben cómo se venden los autos, pero uno va, ¿no es cierto? Y dicen que tal auto, no sé, cuesta 10 millones, ¿no es cierto? Y dicen, no, pero con financiamiento vale 9, ¿ya? Entonces, eso es una estrategia de los competidores, y aquí los competidores no son per se la industria automotriz, sino la industria crediticia. Me ofrecen créditos de distintos proveedores bancarios, ¿ya? Y eso, el negocio escondido atrás de la industria automovilística, no son los autos per se que tienen una ganancia, pero la mayor ganancia está entre los créditos de los automóviles, donde me ofrecen una tasa, un costo bajo de pago de cada una de esas cuotas con altas tasas de interés, ¿ya? Eso lo tienen que tener en cuenta cuando compran un auto. Ya les van a vender una cuota chiquitita, relativamente, pero con unas tasas de interés muy altas. Entonces, si se quieren comprar un auto, conviene más sacar un crédito consumo que el crédito automotriz, ¿ya? Entonces, es bien importante conocer los competidores y cómo los competidores aprovechan la oportunidad de negocio. Volviendo a la industria del automotriz, ¿no es cierto? La industria automotriz vende autos, pero vende el financiamiento de los autos, ¿no es cierto? Y el negocio está en la venta de estos financiamientos, ¿no es cierto? Que tienen una tasa de interés adicional a la ganancia que deben obtener por los vehículos. Entonces, es muy importante evaluar si yo me quiero importar una marca de autos, ver la manera en que esto lo están vendiendo la competencia y ver qué es la ventaja comparativa que tiene esta empresa. No es así, si yo consigo un buen precio con los automóviles, los puedo vender directo, pero mirando la competencia, cómo lo está vendiendo, probablemente no los pueda vender porque los clientes prefieren un costo de cuota bajito. Entonces voy a tener que negociar con los proveedores financieros condiciones de venta y créditos para estos vehículos. Entonces es muy importante ver el mercado competidor para saber cómo yo puedo venderlo en los productos. En una de esas yo puedo ver dentro de este mismo segmento un... una oportunidad de negocio distinta, ¿no es cierto? Si no estuvieran, en algún momento los autos se vendían al contado y a alguien se le ocurrió negociar un crédito bancario y vio la oportunidad y empezó a tener ventajas comparativas e hizo que se moviera el mercado de una manera distinta. Entonces, muy importante evaluar las opciones y ver qué oportunidades de negocio se pueden generar, viendo cómo se comportan los competidores y viendo qué desventajas tienen la manera en que venden sus productos, ¿ya? Aquí es importante el sistema de promocional y la publicidad, ¿no es cierto? Yo puedo ver cómo están promocionando y publicitando los productos los competidores y puedo ver una ventaja comparativa ahí y aprovecharla. Entonces es importante ver eso también en los mercados de los competidores. Y obviamente ver la situación financiera. Si toda la automotora están quebrando, eso puede ser un desincentivo o un incentivo para la inversión. En una de esas, esta idea de negocio de los créditos puede tener un problema, ¿no es cierto? Si estamos en una crisis muy aguda, se dejan de pagar los créditos, embargan todos los autos que vendieron y no tienen a quién vendérselos. Entonces, obviamente, ahí puede ser que, digo, chuta, no conviene vender autos. En una de esas lo que me conviene es hacer una automotora de autos usados y vender todos los autos usados que están rematando las automotoras, ¿no es cierto? Y de esa manera yo aproveché una situación financiera desventajosa para aprovecharla yo como oportunidad de negocio. Entonces uno siempre tiene que ver los competidores y ver qué oportunidades de negocio se pueden generar dentro de la industria. Entonces, esto mismo de acá, que sale esta rayita, dice aprovechamiento de oportunidades de mercado, por ejemplo, cercanía o complemento promocional, ¿no es cierto? Esto de la cercanía puede ser conveniente tener supermercados cerca de centros urbanos, o muchos competidores ocupan ganchos promocionales, ¿no es cierto? Un buen ejemplo de los ganchos promocionales es la manera en que venden los productos. Las Coca-Colas tienen distintos formatos, ¿se han fijado? Que venden Coca-Colas de medio, de 1, de 2, de 3 litros,
Y obviamente la manera o los complementos promocionales que ofrecen los competidores también son importantes. Otro ejemplo es que muchas veces se aprovecha el envase de los productos para promocionar. Un buen ejemplo es que todos en algún momento hemos utilizado el envase de la margarina, ¿no es cierto? Y la margarina, se vende la margarina y el envase. No es un producto en conjunto, promocional, ¿no es cierto? Yo vendo la margarina con el envase, que la gente normalmente le da un segundo uso, ¿no es cierto? Entonces es importante evaluar qué promociones están asociadas al producto y tratar de igualarlas o encontrar alguna ventaja comparativa. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar respecto a los competidores? ¿Sí? Ya, fíjense que todos estos mercados están relacionados. Yo estoy hablando de los competidores y empecé hablando de la distribución, de los canales, de los proveedores que tenían este mercado de competidores. Entonces, es muy importante evaluar cada uno de los aspectos y su interrelación. ¿Ya? Nunca los pueden dejar por separado, sino muchas veces van a encontrar interrelaciones entre proveedores, competidores, distribuidores y consumidores. Ya, acá ya hemos hablado harto del mercado de distribución, ¿no es cierto? Donde es importante tener entregas de producto oportunas, dependiendo si son productos perecederos o no perecederos, hablando de la cadena de refrigeración, ¿no es cierto? No es lo mismo productos que requieren refrigeración, la cadena de distribución va a ser más cara y el bagaje también va a ser más caro. Entonces, es importante ver cómo los proveedores me entregan estos productos. En una de esas el proveedor me va a dejar un camión todos los días y necesito una bodega chiquitita para guardar los productos. ¿Ya? Entonces es re importante evaluar el mercado de distribución para evaluar cada uno de los aspectos de este. Y obviamente lo más importante acá es determinar todos los costos o beneficios que se pueden generar, ¿no es cierto? Y ver el precio que tiene el mercado de distribución y la demanda que tiene. No sabe, la demanda está saturada y no tienen opción de aumentar su distribución para el producto que yo quiero elaborar. Y finalmente el mercado consumidor, que es súper complejo, ¿ya? El mercado de consumidor se basa en hábitos y motivaciones de compra que son muy difíciles de predecir, ¿ya? En el estudio de mercado hay una ciencia, que son las ciencias sociales, que intentan predecir y sistematizar cómo se comportan los consumidores, ¿ya? Uno puede bajar esas predicciones en base a proyecciones históricas o hacer un estudio de mercado, normalmente que son encuestas, métodos cualitativos de investigación social que permiten extraer información acerca del comportamiento del consumidor. ¿Ya? Un buen ejemplo aquí es las distintas cantidades de champús que hay, ¿no es cierto? Y eso habla de la complejidad y la segmentación que tiene este mercado, ¿ya? Y obviamente evaluar el consumidor real. El buen ejemplo consumidor real es de la mamá y del hijo respecto a la ropa de niño, ¿no es cierto? El consumidor real es la mamá, ¿ya? Y eso es súper relevante. Por ejemplo, eso es relevante, ¿no es cierto? Y evaluar la estrategia comercial que yo voy a tener para evaluar las distintas opciones, ¿no es cierto? Probablemente las bebidas de medio litro, si yo soy un proveedor de bebidas gaseosas, las tenga que vender en negocio en kioscos, y las bebidas más grandes las tenga que vender en almacenes de barrio y en supermercados. Entonces, tengo que evaluar las distintas alternativas para satisfacer las necesidades del consumidor y saber dónde se ubica él para ofrecerle el producto de una buena manera. ¿Alguna duda, consulta con esto del mercado del consumidor? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, volviendo acá, ya nos vamos a dar una vuelta por todos los mercados. Proveedor, recuerden, el proyecto va a tener competidores y ambos actores del mercado van a tener que ir a ver cómo está el mercado de distribución y finalmente el mercado de consumidores, ¿ya? Entonces son muchos los mercados involucrados en un estudio de mercado. Entonces es relevante que los evaluemos todos. ¿Ya? Y otro de los mercados relevantes es el mercado externo, que está un poco afuera de lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Hemos hablado un poquito en la clase de hoy de los mercados externos, ¿no es cierto? Y lo relevante aquí es evaluar qué fuentes externas de abastecimiento tengo, ¿cierto? Y evaluarlas, ¿no es cierto?
evaluarlas y ver el escenario político, siempre es relevante, ¿no es cierto? Puede ser que yo tenga problemas de abastecimiento, por ejemplo, de aceites vegetales acá en Chile. ¿Qué pasa? De hecho, en la empresa de aceites que trabajé tenían problemas de abastecimiento y lo que hacían era ver distribuidores o fuentes externas de abastecimiento de los productos. Entonces compraban aceite en Argentina, llegaban muchos aceites de Argentina, ¿ya? Que son el granero del mundo, no sé si lo han escuchado. Argentina es uno de los mayores productores de grano del mundo, ¿no es cierto? Es el mayor productor de soya. Entonces, cuando yo quiero hacer aceite de maravilla, de soya, lo importo desde Argentina. Entonces, obviamente, si veo los proveedores nacionales, no tienen ventajas comparativas, estamos pasando por una crisis climática, mejor llego y lo importo, refino este aceite y lo distribuyo, ¿ya? Y obviamente tengo que ver las demoras en las materias primas y ver efectivamente el trade-off entre la demora de las materias primas y los menores costos. Era mucho más barato traer aceite de Argentina, pero se demoraba un mes, ¿ya? Normalmente un camión de Argentina se demora 2 semanas, ¿ya? Y obviamente cargar ese camión, asegurar la distribución, en general se demora cerca de un mes, ¿ya? Entonces, obviamente, puedo tener menores costos, pero tengo que hacer un esfuerzo adicional en la logística para hacer que los insumos lleguen a más tiempo. Entonces, eso puede implicar un costo, porque puedo tener la planta parada y el costo de oportunidad de la planta parada es mucho mayor que el que me genera el menor costo de la materia prima. Entonces, es mejor tener un distribuidor más cerca que me asegure un suministro más estable de la materia prima. Obviamente ver la calidad versus los menores precios. ¿Ya? Uno de los problemas que teníamos en la planta es que podíamos comprar aceite de menor calidad y refinarlo, lo cual involucraba muchos mayores costos y dificultades, ¿ya? Llegaban aceites muy ácidos, ¿no es cierto?, de muy mala calidad, con granos de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces había que refinarlos y teníamos una gran cantidad de subproductos y ácidos grasos no deseables de los aceites que se producían. Entonces, obviamente, el trade-off entre la calidad de las grasas o los aceites y los esfuerzos que teníamos que hacer nosotros para llegar a los límites de calidad que se exigían en la legislación chilena eran mucho mayores. Y la cantidad de residuos también eran mayores. Entonces, lo que llegaba a la planta de tratamiento de agua también era más difícil de tratar, ¿ya? Y obviamente en la planta había una planta de ácidos grasos, que básicamente agarraba todos los desechos de las plantas y lo transformaba en alimentación animal. Entonces, hay que ver la conveniencia que tiene transformar esos residuos en alimentación animal o transformarla en un insumo de mayor valor agregado como son los insumos de consumo humano. Entonces, obviamente, fíjense que la calidad y los menores precios siempre pueden tener implicancias negativas o positivas, ¿ya? Antiguamente, muchos de los alimentos de mascotas se producen por, eh, por desechos de la industria cárnica, ¿ya? Entonces, cuando procesan los animales quedan huesos, grasa, piel, y esos son llevados a industrias donde se reprocesan, ¿ya? En algún minuto eso eran desechos, ¿ya? Pero se metió el mercado chino buscando insumos para distintos tipos de industria acuícola, por ejemplo. Entonces, este insumo que en algún minuto era un desecho, ahora tenía una ventaja comparativa en el mercado externo. Entonces, puede ser que tenga menor costo y este menor costo ya empezó a aumentar y obviamente empieza a convenir cambiar la materia prima. En una de esas puedo conseguir carne de menor calidad para fabricar el alimento mascotas en vez de este insumo de baja calidad y yo puedo vender el producto de alimentación animal a un mayor precio, ¿no es cierto? Y ahora existen, de hecho, alimentos premium de mascotas que están hechos con mejores insumos, ¿ya? Y están los alimentos más baratos que están hechos con esta harina de carne y hueso que es un subproducto de la industria y cada vez está menos valorizado. Entonces siempre hay un trade-off entre la calidad de los insumos y la calidad del producto final y su demanda. Entonces, esto de aquí siempre es relevante estudiarlo en detalle. Si yo quiero hacer alimento mascota, tengo que ver la calidad de los insumos y la calidad del producto que yo puedo conseguir y tratar de conciliarlos para hacer una idea de negocio que sea conveniente. Es importante también analizar la política arancelaria, ¿ya?
Aquí les voy a poner un ejemplo de la industria colombiana, ¿ya? Acá en Chile hay hartos retail, todos sabemos que está lleno de mall, ¿no es cierto? Hay harta industria de retail, Falabella, París, etcétera, que han tratado de poner sucursal en distintas partes del mundo, ¿ya? Una de las partes que han intentado de manera sistemática es en Colombia, ¿ya? El problema de Colombia es que tiene una industria textil súper fuerte con barreras arancelarias para los insumos. ¿Y qué pasó? Que la calidad de los productos que se producen en Colombia, que es la ropa colombiana, que se produce en Colombia, es mucho mayor y esta calidad está resguardada por una política arancelaria. Todos los productos importados textiles tienen un arancel. Entonces eso hizo que la instauración de los retail chilenos en Colombia no haya sido muy efectiva, ¿ya? Entonces, muy importante al momento de evaluar una idea de negocio, evaluar la tasa arancelaria que tiene el producto que yo quiero entrar y ver si es conveniente o no. Eso no fue conveniente para las industrias chilenas, pero muy conveniente para la industria colombiana, que se está aprovechando de esa ventaja comparativa que le entrega la política arancelaria, que permite proteger la industria nacional y generar trabajo, ¿no es cierto? Y muchas veces se protege esa industria arancelaria. Acá en Chile, hace un tiempo atrás, ustedes saben que cerró Llanza, ¿no es cierto? Llanza, creo que este ejemplo también se lo he mencionado, pero es importante recalcarlo. Llanza era una industria azucarera que se abastecía de remolacha, ¿no es cierto? Un insumo que se producía acá en Chile, en la séptima región principalmente. Y ahí estaban todas las industrias azucareras. Llanza agarraba este subproducto y lo transformaba en azúcar de muy buena calidad, ¿ya? La gracia del azúcar proveniente de la remolacha es que es un estereoisómero que tiene una calidad de dulzor mucho mejor que la de la caña de azúcar, ¿ya? Esta industria era muy importante en la séptima región, ¿no es cierto? Y esta industria azucarera de Llanza era gigante, ¿no es cierto? Llanzagro es un monstruo a nivel agropecuario, pero en términos azucareros era muy importante en el pasado. Entonces, había un arancel que protegía la industria azucarera, haciendo que las importaciones de azúcar, de caña de azúcar, fueran mucho menos convenientes, y eso mantenía la estabilidad del negocio. Eliminaron esa barrera arancelaria y Llanza tuvo que cerrar, ¿ya? Entonces, muy importante evaluar las políticas arancelarias asociadas a los productos, porque pueden ser una oportunidad o una desventaja para la idea de negocio que yo quiero desarrollar. Y obviamente el tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio, cuando yo hago importaciones, mientras más grande sea el tipo de cambio, más conveniente va a ser exportar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a recibir más plata chilena por esa exportación. Pero si importación, no, exportación. Pero si yo importo, me va a salir mucho más caro. Entonces, el tipo de cambio tiene una repercusión inmediata sobre el mercado interno. Entonces, obviamente, todas estas variables externas tengo que evaluarlas al momento de tomar una decisión de negocio. En una de esas no está muy influenciado la idea de negocio que yo quiero desarrollar respecto al mercado externo. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? No, ninguna. Ya. No he tenido ni una duda, pero está. Ya. La lección de evaluar estos 5 mercados, ¿no es cierto? 4 de los cuales habíamos dicho que estaban acá, ¿no es cierto? El proveedor, competidor, distribuidor y consumidor son 5, ¿no es cierto? Más el mercado externo, ¿cierto? Que tiene una influencia sobre todo estos actores, ¿no es cierto? La importancia acá es que cuando evalúan una idea de negocio, aunque parezca una mala idea de negocio, siempre ven una alternativa, ¿ya? Aquí hay el ejemplo de la puerta, ¿no es cierto?, que da un campo, ¿no es cierto? Esta puerta dice, sigue por este camino porque todos están siguiendo por ese camino, ¿no es cierto? O sea, eso puede parecer la idea más tentadora. Sigue exactamente por este mismo camino que están siguiendo todos y va a obtener exactamente el mismo resultado, pero una de esas, la idea de negocio está vinculada a mirar lo que están haciendo los otros y hacer algo distinto. Y ahí muchas veces han nacido grandes ideas de negocio, cómo aprovechar los créditos automotrices, ¿no es cierto? Aprovechar las barreras arancelarias. Siempre hay una oportunidad respecto a lo que está haciendo el resto del mercado. Ya.
Ahora vamos a analizar las etapas cronológicas del estudio de mercado, ¿ya? Las etapas cronológicas se basan en ver primero, hacer un análisis histórico, ¿no es cierto? Ver cómo se ha comportado el mercado en el pasado, ¿ya? Y este análisis histórico se tiene que basar en información estadística, es decir, en datos, ¿ya? De ofertas y demandas de precios de cada uno de los mercados que hemos analizado anteriormente. Y es importante hacer acá un análisis cualitativo de los efectos positivos y negativos, si puede hacer un análisis cuantitativo también, de las decisiones y los acontecimientos, ¿ya? Por ejemplo, Coca-Cola hace un tiempo atrás, no sé si supieron, cambió la fórmula de la Coca-Cola, ¿ya? ¿Y qué pasó? Bajaron, se fueron a pique las ventas de Coca-Cola. Y obviamente, estaba tan marcada la idea de negocio de Coca-Cola que cambiar la fórmula fue una muy mala idea. Entonces, obviamente, con productos ampliamente posicionados, no es una buena idea cambiar la imagen ni la calidad del producto. Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta para no cometer los mismos errores. O acontecimientos, una pandemia. La industria inmobiliaria el año pasado sufrió una baja en sus ventas, ¿ya? Y eso obviamente fue influenciado por la pandemia. Entonces, tengo que evaluar esta situación histórica para ver cómo se puede comportar mi idea de negocio respecto a distintos acontecimientos. El estallido social también tuvo una repercusión sobre los locales que trabajaban cerca de Plaza Italia o Plaza de Dignidad. Entonces, es re importante ver todos los efectos históricos que han habido en el mercado para evaluar su proyección futura, ¿ya? Y obviamente tener información estadística de la oferta y los precios, siempre una buena idea porque esa información histórica me permite hacer una proyección a futuro de lo que puede pasar, que es parte de lo que vamos a desarrollar en el próximo taller. Tomando este análisis histórico, hay que sumarles un análisis de la situación actual, cuya importancia relativa es más baja, ¿no es cierto? Es mucho más importante lo que pasó en el pasado, más que la situación actual, y la situación actual hay que tomarla como referencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede ser muy tentador, digo, no voy a hacer ninguna idea de negocio porque estamos en una pandemia. Eso es una mala idea porque la pandemia en algún minuto va a pasar y la situación va a cambiar. Entonces, es importante tomarlo como referencia, pero no como un absoluto la situación actual. Y es una base para cualquier estudio, ¿no es cierto? Y la base para cualquier estudio puede decir, chuta, este no es el mejor momento de desarrollar una idea de negocio, sino postergar la idea. Entonces, la situación actual es una base para cualquier estudio, pero se toma como un punto de referencia. Y como les comenté, tiene una baja importancia respecto al componente histórico, ¿no es cierto? Siempre uno mira la historia para entender el presente y proyectar las cosas al futuro. Eso es lo que la definición de la historia. Y eso lo podemos hacer gracias a herramientas estadísticas que nos van a permitir proyectar una situación futura bajo ciertos escenarios que se han repetido de manera sistemática en el pasado, y tomando elementos de efectos positivos y negativos puedo ver la robustez de este modelo, ¿ya? Y obviamente, lo más importante de todo para el proyecto es la situación proyectada, ¿no es cierto? Este proyecto está pensado para desarrollar una idea de negocio y por lo tanto necesita un insumo que me permita saber qué va a pasar en el futuro. Y obviamente esto de acá, la información estadística que podemos tener o la información cualitativa que podemos tener del pasado, me va a permitir proyectar los resultados del mercado en el futuro. Proyectar escenarios con y sin proyectos, esto es súper importante, ¿ya? Muchas veces y muchos proyectos proyectan sus resultados suponiendo que no existe el proyecto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien claro. Supónganse que ustedes van a hacer una industria de electrólisis para producir hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Y ustedes quieren proyectar que van a producir el 50% del hidróxido de sodio nacional. Y ustedes hacen una proyección de la demanda de hidróxido de sodio y digo, me voy a hacer cargo de un 50% de la demanda de hidróxido de sodio. Entonces ustedes van a decir, ya, pero ¿y qué pasa si tú llegas y ofreces un 50% más de hidróxido de sodio al mercado? Eso puede tener una repercusión sobre los precios.
Entonces, evaluar el escenario con y sin proyecto es súper importante, ¿ya? Con proyecto, el mercado va a sufrir una perturbación y tratar de modelar esa perturbación es súper relevante, ¿ya? Y ver también el costo de oportunidad del dinero, ¿no es cierto? Invertir en el proyecto o no es relevante, ¿no es cierto? Y ver qué costo de oportunidad tiene este dinero, en una de esas conviene invertirlo en otra cosa, también es relevante. Y lo que les comenté es suponer condiciones similares a las pasadas, ¿no es verdad? Y eso es súper relevante para saber en qué escenario van a funcionar las proyecciones, ¿no es cierto? Que pueden estar basadas en información histórica, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una regresión lineal, suponiendo algunos factores preponderantes para la proyección del mercado, o puedo suponer distintas variables que pueden influenciar y armar un modelo econométrico de la situación proyectada. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que le acabo de explicar? Profe, ¿puede dar un ejemplo de proyectar el escenario con el proyecto? Ya, el mismo ejemplo de la soda cáustica, ¿no es cierto? Supón tú que quieres hacer un proyecto de soda cáustica y vas a producir 50%, quieres producir el 50% del hidróxido de sodio necesario para el país, ¿no es cierto? Y tú dices, ya, va a aumentar entonces mi idea de negocio si me quedo con el 50% de la producción al precio que se está vendiendo actualmente. Súper, quede espectacular. Pero ¿qué pasa si tú ofreces un 50% más de hidróxido de sodio? Los precios van a bajar. ¿Ya? Entonces, obviamente, tener en consideración ese efecto es súper relevante. Ya, por ejemplo, el proyecto que desarrollé yo en el ramo equivalente al que le estoy dictando yo, hicimos una cervecería artesanal que iba a producir un 0,01% del mercado. Es distinto, el poder que va a tener ese proyecto respecto al precio va a ser insignificante, y obviamente hacer una predicción de cómo están subiendo los precios de la cerveza artesanal es distinto, ¿no es cierto? Yo puedo suponer, y es un buen supuesto, decir que el precio no va a cambiar significativamente porque yo estoy poniendo en el mercado un nuevo producto que quiere abarcar un mercado extremadamente pequeño a nivel nacional. Entonces, obviamente, tener en cuenta esa situación con y sin proyecto dentro del escenario es súper relevante. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, ya. Aquí hemos hablado algunas de las variables que influyen en la participación de mercado, ¿no es cierto? Y las cosas que influencian la participación de mercado principalmente son los consumidores y la estrategia comercial, ¿no es cierto? La manera en que se comportan los consumidores va a ser súper relevante para saber la participación de mercado y la estrategia comercial que yo decida. Es decir, qué acciones yo voy a hacer para comercializar el producto, ¿no es cierto? Yo puedo elegir canales de distribución distintos, estrategias de precios, de publicidad, ¿no es cierto? Cada uno de esos factores va a influir en la participación de mercado, y obviamente al saber la participación de mercado yo puedo proyectar el precio que va a tener el producto y las utilidades que va a tener. Fíjense que como estamos en un mercado, todas las variables están interrelacionadas. Cuando yo meto un producto puedo distorsionar el precio. Entonces, poder proyectar bien la participación de mercado y saber el precio que se va a vender me va a permitir proyectar los beneficios de la idea de negocios. Uno de los primeros factores son los consumidores, ¿ya? Y aquí hice un esquema con los distintos tipos de consumidores, y en base a entender cómo se comportan los consumidores, yo puedo hacer una segmentación de los mismos y poder dirigir y diseñar el producto para cada uno de esos consumidores, ¿ya? La idea de poder determinar esto es saber por qué y cómo y quién compra el producto, ¿no es cierto? Y poder definir la población de mercado, si es un grupo, si son individuos o es la población total, dependiendo de la característica del producto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de vender cocinas, por ejemplo, o vender microondas, algún electrodoméstico. La pregunta es,
¿Por qué lo quiero vender? Porque la población nacional está subiendo, ¿no es cierto? Y yo proyecto que va a haber una demanda de electrodomésticos, ¿ya? ¿Y quién va a comprar esos electrodomésticos? ¿Lo va a comprar una persona sola, un individuo o cada uno de los individuos de la población? Lo va a comprar un grupo. Normalmente la población se va a organizar en grupos, ¿no es cierto? ¿Qué grupos? Grupos familiares que van a adquirir un microondas para sus hogares. Entonces, caracterizar a quién va el producto es súper relevante. La industria del vestuario, ¿cierto? El vestuario, ¿por qué lo compras? Por una necesidad, se va desgastando y yo proyecto una demanda constante de ese producto, ¿no es cierto? Por reposición se va gastando la ropa y van a ir consumiendo nuevamente. ¿A qué mercado apunto? A los individuos, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de ropa, voy a apuntar a un grupo de individuos, ¿no es cierto? Si el grupo para niños, yo tengo que diseñar la estrategia comercial para atraer a las mamás que le van a comprar los hijos, la ropa a los hijos, ¿no es cierto? Por otro lado, yo puedo segmentar la población a las personas que están trabajando en banco y voy a ofrecerles ropa formal. Entonces, ¿por qué, cómo y quién compra? Es súper relevante para entender el comportamiento de los consumidores. ¿Ya? Desde ese punto de vista, los consumidores se clasifican en institucionales o individuales. ¿Ya? Los consumidores institucionales se comportan de acuerdo al rubro que está involucrado en la compra, a variables demográficas y volumen de consumo. Los compradores institucionales intentan hacer una compra racional, ¿no es cierto?, basado en criterios técnicos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a comprar un auto, a mí me interesa satisfacer ciertas necesidades del auto porque lo quiero para un uso determinado, ¿no es cierto? Y obviamente las características del rubro del producto van a tener una repercusión re importante en las características que tienen esos consumidores, ¿no es cierto? Vender un auto de trabajo no es lo mismo que vender un auto familiar, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que yo segmento ambos grupos institucionales va a ser distinta. También variables geográficas, ¿no es cierto? No es lo mismo vender un auto en el sur del país, donde se requiere probablemente un vehículo 4x4, que ofrecerlo en la ciudad donde no es necesario tener un vehículo 4x4. Entonces, estos clientes institucionales van a tomar las variables técnicas para tomar una decisión. Y obviamente el volumen de consumo, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de producto, se va a requerir un volumen distinto, ¿no es cierto? Probablemente vinculada a la variable geográfica va a haber una menor densidad poblacional y por lo tanto un menor volumen de autos. Mientras en las ciudades va a haber una característica de auto distinto con un mayor volumen, ¿cierto? Entonces los clientes institucionales tengo que saber exactamente y especificar bien las variables técnicas, ¿ya? Para poder apuntar a ese mercado institucional. Por otro lado, existen consumidores individuales que son más volátiles, ¿ya? Y estos consumidores individuales basan más en gustos el consumo de productos, ¿no es cierto? Para darse un gustito, entonces para satisfacer las necesidades de esos eh, consumidores individuales tengo que diseñar una estrategia y una segmentación de mercado, o sea, agruparlos para poder caracterizar su comportamiento en función de variables demográficas como edad, sexo, grupo familiar, ocupación, profesión, religión, ¿cierto? Cada uno de esta segmentación de mercado va a tener un comportamiento de consumo distinto, ¿no es cierto? Para nosotros como ingenieros químicos es súper relevante, ¿no es cierto? Dependiendo de qué tipo de producto nosotros vamos a producir, vamos a apuntar a clientes institucionales o individuales. Normalmente vamos a aplicar nuestras estrategias comerciales a compradores e instituciones como son las industrias químicas, donde nosotros les tenemos que dar características técnicas súper específicas. Pero, por ejemplo, si podemos producir algún producto alimenticio como una cerveza, nos vamos a basar en clientes individuales y tenemos que pensar a qué grupo o qué segmentación de mercado necesitamos para poder comercializarlo, ¿ya? Y por otro lado podemos segmentar a los consumidores en función de variables psicológicas, ¿no es cierto? Como autonomía en la compra, ¿no es cierto? Un grupo familiar va a influenciar todo el grupo familiar la compra de un automóvil, una compra de una vivienda, o el nivel de autonomía, ¿no es cierto?
puede ser que la mamá decida por el hijo, ¿no es cierto? Eso es súper relevante saber el consumidor y su nivel de autonomía para poder apuntar las estrategias adecuadas para captar su atención. Conservadurismo, por ejemplo, puede ser que la gente que le gusten los celulares de una determinada marca no cambie su decisión. Entonces, obviamente, no voy a sacar nada con intentar venderle el producto a ese segmento de mercado. Y la clase social es re importante también para saber qué clase de productos y cómo se comportan esos consumidores. Entonces es relevante saber y segmentar el mercado para poder caracterizar el producto que yo quiero vender, para saber qué participación de mercado voy a tener en el mercado global. ¿Ya? Y la estrategia comercial, yo creo que vamos a ir cerrando la clase de hoy, pero la estrategia comercial busca caracterizar de manera exacta el mercado de productos, el precio, o sea, la estrategia comercial busca caracterizar el producto que yo quiero vender, ¿no es cierto? El precio, la promoción que yo voy a hacer y el canal de distribución que yo voy a elegir. Esto es lo que se denomina la estrategia comercial, que junto con las características del consumidor nos van a determinar la participación de mercado que va a tener el producto a nivel global. Y obviamente eso es súper relevante para poder proyectar los flujos de beneficios que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto. ¿Ya? Voy a dejar la clase hasta acá, porque nos quedan hartas diapositivas más todavía. ¿Ya? Prefiero cerrar el tema de la estrategia comercial y tratar de conversarlo en la próxima clase. ¿Ya? Pero el objetivo de la estrategia comercial es especificar el producto que yo quiero vender, el precio al cual lo quiero vender, ¿no es cierto? Eso va a tener una repercusión sobre la participación de mercado. Y hay estrategias para determinar el precio en base a la oferta y la demanda que va a haber dentro del mercado, ¿no es cierto? Y la demanda va a estar caracterizada por distintos factores, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a tratar de analizar analíticamente a través de una función que nos permita saber la cantidad de bienes demandados en función del precio. Y como nosotros vamos a tener una función de costos para ese precio, nosotros podemos maximizar la utilidad de nuestro negocio para elegir un precio adecuado de venta del producto y un volumen de producción que esté de acuerdo con estas utilidades. ¿Ya? Y finalmente tenemos que elegir un canal de distribución y de promoción para posicionar el producto dentro del mercado, para proyectar la demanda y la oferta que vamos a tener. Y finalmente vamos a ver que todas estas variables están interrelacionadas con los mercados del proyecto y con la política comercial que nosotros tomamos, la cual se tiene que basar como insumo en amenazas, oportunidades y aliados del medio que están influenciados por variables económicas, sociales, tecnológicas y político-legales que vamos a conversar la próxima clase. ¿Está claro la idea general de la estrategia comercial? ¿Que la vamos a profundizar en la siguiente clase? Sí, profe. Ya. Excelente, alumnos y alumnas. Prefiero no alargarme y darle un cierre lógico a la clase, ¿cierto? Recuerden que la participación de mercado está influenciada por los consumidores y por la estrategia comercial, y la estrategia comercial va a tener 4 componentes que son productos, precio, promoción y distribución. ¿Ya? De todas maneras les voy a subir la PPT para que la tengan ahí en cuenta, y nos vemos a vuelta del interludio. Espero que aprovechen de descansar. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. ¿Ya? ¿Quedó claro todo? Sí, profe. Ya, me parece bien. Eso, vamos a ir cerrando la reunión. Cualquier duda, no duden en escribirme. Chao, profe. Un Gracias. buen fin de semana, un buen Que tenga interludio. buen día. Es igual.
Chao, profe, que esté bien, gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, Maite. Consume panchi. Detener grabación.